Bueno, bien, continuando con la explicación de lo que es y qué conforma una empresa ontocrática, el nuevo, al menos en mi visión y lo que yo veo, el futuro de las empresas y de las organizaciones, eh, entramos a hablar ahora, no sé, la vez anterior hemos estado hablando y he desarrollado las estructuras empresariales y organizacionales que existen hoy en día, que son estructuras dependientes, que son estructuras jerárquicas, donde una persona le tiene que responder a otra persona, esa persona a otro, y esa persona a otro, otro, y así escalonado, y en donde la persona que está abajo de esa pirámide, de esa escalera, es la que menos influencia, voz y voto tiene sobre las cosas que se hacen dentro de una empresa, dentro de una organización, de las tomas de decisiones. Eh, y cómo este tipo de estructuras han funcionado en la vieja era, en el viejo paradigma, en las viejas estructuras. Y estamos en un momento de cambios profundos a nivel estructurales, a nivel de conciencia. Y esos cambios no solamente son individuales, sino que también se llevan y conllevan a un cambio en el entorno, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y las empresas y organizaciones no son la excepción a ese cambio. Estas estructuras, como mencioné antes, están cayendo, están siendo obsoletas y las nuevas generaciones entrantes no compatibilizan con esas estructuras, no se sienten identificados, no se representan. Y hoy en día, como lo vamos a ver en el desarrollo de este video, leyendo este artículo y analizando este artículo que he encontrado en Infobae, cómo estas nuevas generaciones, estos jóvenes, no los corres, como se dice, con el sueldo, no los corres por plata. Las nuevas generaciones necesitan y buscan un sentido de pertenencia, un propósito dentro del lugar donde están trabajando. Y más allá, independientemente de que eh, requiera dinero, se requiera un pago y que sea valorado la persona a través de ese pago, eso es lógico, eh, no se queda en un trabajo, no se queda en un lugar solo por eso. Hay otros aspectos, hay otras cosas a considerar, a tener en cuenta que se deben modificar dentro de las empresas para que esos trabajadores, esa nueva generación, se quede. Y como vamos a ir viendo y analizando en este artículo de Infobae, un artículo donde la empresa de recursos humanos ADECO, una de las empresas más grandes en ese sentido acá en Argentina, ha hecho un estudio sobre la nueva generación y cómo eso impacta en las organizaciones y en las empresas actualmente y cómo las empresas deben buscar sí o sí una nueva forma, un nuevo modelo de adaptarse a la generación que viene. Porque ya la generación anterior a la nuestra, los de 40, 45 años, están saliendo del mundo empresarial y organizacional. Nosotros, yo siempre dije, nosotros los de entre 35, 40 y 45 años y un poquito más, somos la generación puente que está haciendo esa transformación del viejo paradigma hacia el nuevo paradigma, de las estructuras antiguas, donde todo era jerárquico, era de esfuerzo y era de buscar un ascenso, de progresar en ese sentido, eso era el concepto de éxito, a algo más consciente, algo más empático, donde se priorice también el bienestar mental, emocional y personal de quien trabaja en el lugar. Entonces, con esta breve introducción, empezamos a leer este artículo y a ir analizando las partes más importantes que en este artículo se encuentra. Ya el título de entrada nos dice cómo viene el panorama en este sentido, ¿no? O sea, el 70% de los jóvenes prefieren un trabajo cómodo antes que ascender.
Y esto puede interpretarse como que la gente joven está de vago, como que no quiere trabajar, como que no quiere esforzarse. Y nada más fuera de lo real que eso. No es que la gente joven no quiera trabajar, no quiera crear cosas, no quiera avanzar, no quiera crecer, solo que lo hace desde un lugar diferente. Y ahí es donde eh, las estructuras empiezan a chocar, porque estamos en las estructuras viejas que ha funcionado hasta el día de hoy, pero que ya no sirven para el mundo que viene, no van más para la nueva humanidad y tiene que entrar esa nueva estructuras, esas nuevas formas de ver las cosas y de vivir, experimentar las cosas dentro de la empresa y fuera de una empresa. Y ahí es donde se genera un roce porque no hay un entendimiento de la vieja generación con la nueva generación. Hay un abismo, digamos, y ahí es donde entramos nosotros, los del medio, para hacer ese equilibrio, digamos, ¿no? Para equilibrar la balanza. Entonces, esta nueva generación sí quieren ganar plata, sí quieren crear cosas, pero desde un lugar de conciencia, desde un lugar de expansión personal, priorizándose a ellos mismos que al trabajo, ¿sí? Eligen empleos que respeten su autonomía, priorizan el bienestar y rechazan entornos inflexibles. Se acabó en la era de la rigidez, de esto es así y punto. La generación Z introduce su propio criterio de éxito profesional que impacta en la dinámica de muchas empresas. Atento. El ingreso de la generación Z al mundo laboral coincidió con un cambio profundo en las expectativas respecto al trabajo. Este grupo etario, compuesto por personas nacidas entre 1995 y 2000, comenzó a consolidarse como una parte clave de la fuerza de trabajo. Dentro del segmento de aquellos que cuentan con una formación académica sólida y competencias digitales innatas, sus integrantes impulsan transformaciones significativas en una cultura organizacional. Acá está clarito, sus integrantes impulsan transformaciones significativas en la cultura organizacional. Los de 30 años para abajo, a 20, son los que están empezando a querer cambiar forzadamente hoy en día la cultura organizacional, la cultura de las empresas, a empezar a cambiar el paradigma. Un estudio elaborado por la consultora ADECO, como decía antes, reveló que el 73% de estos jóvenes prioriza el bienestar personal, la flexibilidad horaria y el equilibrio entre vida privada y obligaciones profesionales por sobre las promociones jerárquicas. Esta tendencia, que ya generó fricciones en generaciones anteriores, impacta directamente en las estrategias de recursos humanos. 73%, eso es un número altísimo y lo ha hecho este estudio la consultora ADECO, que es una consultora grande, respetada acá en Argentina, eh, y que el 73%, o sea, tres cuartos de la población de jóvenes, vamos a decirlo, prioriza otra cosa totalmente diferente, distinta a lo que antes se priorizaba en la cultura y se sigue priorizando hoy en las organizaciones, en las empresas. No buscan promociones jerárquicas, no buscan ascender, no les interesa ser presidente de una empresa, de una multinacional, no es ese el interés. Han cambiado la forma de ver, la forma de trabajar, la forma de vivir de generación en generación y la gente joven es una generación totalmente diferente a la que se conoce hasta el momento y es la generación incomprendida. Pero esto también obliga a que las empresas empiecen de a poco a generar un cambio, a generar una visión y una perspectiva diferente a la que actualmente se viene haciendo. Es entendible que después de más de 100 años viviendo y generando desde la revolución industrial una tipología de empresa, de cómo debería ser una empresa, las estructuras de una empresa,
y haber vivido más de 100 años en esa estructura, hacer el cambio, quebrar la estructura, y me refiero, ¿no? Y modificarse a algo nuevo es un trabajo que lleva tiempo. Primero, obviamente, va a estar la resistencia y va a estar el no querer hacerlo, pero es algo, y acá dice el número del 73% es un montón, eso te está hablando mucho, te dice mucho, no es un 20%, son tres cuartos de la población de la generación que viene, es un montón. Y lo que buscan es la flexibilidad y el equilibrio entre una vida privada y obligaciones profesionales. Esto quiere decir que no les interesa estar de 8 de la mañana a 8 de la noche trabajando eh, y ya. Y eso es lo que viene. Y hoy en día, si te pones a investigar, a ver un poco en internet, a leer las ofertas que hay, a leer un poco sobre lo que está pasando en el mundo, la gente busca. Primero que hay mucho burnout entre los empleados, las personas que trabajan en la empresa están quemadas de la cabeza. Yo voy a hacer un artículo respecto a eso y un video explicando eh, con datos eh, lo que está sucediendo a nivel global entre la gente de mi generación, de alrededor de 40 para arriba y para abajo, que están quemadísimos de la cabeza, ya están cansados por por todo esto. No hay un equilibrio entre la vida privada y las obligaciones profesionales porque siguen estando las estructuras viejas y las exigencias. Entonces, se tiene que cambiar. El cambio es inminente y el que mejor pueda adaptarse a esos cambios son los que más favorecidos van a estar de acá en adelante. Continuamos. Los valores laborales de la generación Z difieren de una manera sustancial respecto a los de sus predecesores. A diferencia de los baby boomers y los miembros de la generación X, que crecieron con la idea de que el progreso individual dependía del esfuerzo sostenido y del ascenso en la estructura empresarial, los jóvenes actuales adoptaron una visión, perdón, donde el trabajo no ocupa el centro de sus vidas. Lo hacen porque en el trabajo hay muchos beneficios, digamos, a nivel internos, más allá del dinero, pero no es lo principal. Y y eso quiero que se lo lleven, no es lo principal. Y yo a esto lo he estado hablando antes de empezar a hablar de la empresa ontocrática y empezar a exponer sobre esto, con personas que tienen rangos muy altos en empresas multinacionales y en donde efectivamente me dicen, me contaban el dolor de cabeza que tienen con la gente joven de que no se quedan, aún teniendo muy buenos sueldos, no se quedan más de 6 meses, se van. Y se van porque no comparten las viejas estructuras. Priorizan otra cosa, un estilo de vida más saludable, equilibrado. Y eso aporta muchísimo más valor a una empresa que la presión. Avancemos. Nuevos parámetros de éxito. En lugar de ver el ascenso como un objetivo central, en lugar de ver el ascenso como un objetivo central, los centennials valoran la posibilidad de mantener una rutina compatible con sus intereses personales. Esto incluye disponer de tiempo libre, trabajar en ambientes saludables y evitar estructuras verticalistas, lo que mencionaba en un principio y de lo que estaba hablando en el artículo anterior. Las estructuras que hoy existen mejor dicho, ya empezaron a quedar obsoletas. De a poco se van a ir rompiendo y es momento de adaptarse a lo nuevo. La experiencia de la pandemia y el auge del teletrabajo influyeron en esta perspectiva, consolidando una preferencia por modelos más flexibles y autónomos. Y acá, más allá de lo flexible, lo que quiero destacar es autónomos. ¿Qué quiere decir esto autónomos? Que se le dé la posibilidad de que cada integrante, cada miembro de la empresa pueda tener
una opinión, pueda objetar algo, que tenga voz, pueda aportar algo, que sea escuchado. Eso es sumamente clave e importante si en tu empresa, en un ambiente laboral, en un ambiente empresarial, en esta nueva cultura, se le da el espacio a cualquiera, si ya sea un alto rango o alguien que está empezando, si esa persona se le abre a la posibilidad de que entre a poder debatir, a poder dar una opinión, un punto de vista. Esas son cuestiones que hacen que puedas retener a esas personas y se sientan la persona perteneciente al lugar, porque les estás dando un espacio. De acuerdo con los datos de ADECO, el 65% de los encuestados evitó aceptar empleos con presencialidad obligatoria o jornadas rígidas. Esto ya es un dato en sí mismo. El 65% de los encuestados evitó aceptar empleos con presencialidad obligatoria o jornadas rígidas. Esto ya es un dato y creo que no necesita mucho análisis y adentrarse bastante. O sea, más de la mitad de las personas no aceptan lo que hoy están ofreciendo, básicamente. Este comportamiento responde a una lógica donde el desempeño no se asocia con el control ni la supervivencia constante, sino con la capacidad de organizar los propios tiempos y de integrar el trabajo a la vida cotidiana sin fricciones. Atentos. Este comportamiento no responde a una lógica donde el desempeño no se asocia con el control ni la supervisión constante. No, básicamente no quieren que le estén ahí jodiendo la paciencia todo el tiempo, porque, como mencionaba antes en los artículos anteriores de la empresa autocrática, esta nueva generación, si se le da la posibilidad, sabe exactamente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué momento tiene que hacerlo. Solamente es darle esa confianza y esa libertad para que lo pueda hacerlo. Y esto también yo lo puedo hablar desde una experiencia propia, donde mi último trabajo como empleado, yo le he dicho a, a mi jefe: si querés que te rinda, necesito estas cosas y que no me estés encima todo el tiempo, básicamente, ¿no? Y eso fue lo que me dio mi jefe. Nunca en 3 años me llamó en la semana, me preguntó cosas, me estuvo encima. Y solamente conmigo lo hizo. Y el cambio fue rotundo. O sea, yo sabía lo que tenía que hacer, la responsabilidad y los resultados eran abismales. Eran abismales. Yo después en los próximos artículos voy a desarrollar mucho más esto, para que vean que no es teoría, sino que también es práctica y que es viable poder hacerlo. Supervisión constante, sino con la capacidad de organizar los propios tiempos y de integrar el trabajo a la vida cotidiana sin fricciones. Un poco lo que le estaba comentando recién. Este cambio de enfoque puso en tensión las prácticas tradicionales en muchas empresas. Mientras sectores directivos continúan asociando la oficina con compromiso y productividad, los trabajadores más jóvenes destacan el impacto positivo de la flexibilidad en su rendimiento. El bienestar emocional, junto con la posibilidad de trabajar en el bienestar emocional, junto con la posibilidad de trabajar en función de objetivos y no de horarios, se posicionó como una de las condiciones más valoradas. Y acá donde se hace la división muy, muy fuerte, la ruptura más relevante entre lo viejo y lo nuevo, entre el antiguo paradigma y el nuevo paradigma, la vieja era y la nueva era. Los directivos continúan asociando la oficina con compromiso y productividad. Sí, los directivos son los que vienen de la generación anterior, claramente, en donde su cultura fue el de comprometerse con la empresa, con la responsabilidad e incluso trabajar fuera de horario hasta horas de la noche muy tarde
y la productividad, ser más productivo, hacer más, cargarse de tareas y de responsabilidades. Y con eso lograban el objetivo de ser un ejecutivo, un directivo, un CEO, un gerente o tener un alto mando. En cambio, del otro lado, en la otra polaridad, tenemos los trabajadores más jóvenes que destacan el impacto positivo de la flexibilidad en su rendimiento. Ellos consideran que rinden mejor siendo flexibles, pudiendo trabajar en funciones de objetivos, no de horarios. ¿Qué significa esto? Que ellos piden no un horario fijo de tal a tal hora, sino por objetivos. Poner, para tal fecha hay que tener esto listo, hazlo cuando quieras, básicamente. Esas es lo que buscan. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Hay empresas que se requieren de otro, dependiendo del modelo de negocio y demás, de diferentes eh, formas y mecanismos de organizarlos, pero no es algo inviable tampoco. Y está posicionado como una de las condiciones más valoradas de esta gente joven, de la nueva generación. Avancemos. Impacto en las organizaciones. La llegada de los centennials a las oficinas condicionó con un aumento en los conflictos generacionales. Lo que hablamos recién, esta división y este enfrentamiento entre lo vieja generación y la nueva generación. En muchos casos, el aterrizaje de estos nuevos perfiles generó resistencias en estructuras acostumbradas a una lógica más conservadora. El aterrizaje de estos nuevos perfiles generó resistencias en estructuras acostumbradas a una lógica más conservadora, que le mencionaba antes. Se viene con una estructura y una lógica de hace más de 100 años de la misma manera, bien rígida, y esta nueva generación viene a romper con esa rigidez y a hacer las cosas de otra manera, más evolutiva, más expansiva, más creativa, ¿sí? Y obviamente genera una fricción, hay una resistencia. Lo primero que siempre pasa cuando hay cuando se aproxima un cambio, tanto a nivel personal, en el entorno, en lo que sea, si lo podés ver en tu vida propia, cuando viene un cambio fuerte, lo primero que hay es resistencia. Siempre. La resistencia es una fuerza física que existe y que tiene que estar para que se tome impulso hacia lo nuevo. La idea de que el éxito se mide en función del cargo o de la cantidad de horas trabajadas comenzó a diluirse frente a una generación que pone en primer plano la calidad de vida. Escuchen esto. La idea de que el éxito se mide en función del cargo o de la cantidad de horas trabajadas comenzó a diluirse frente a una generación que pone en primer plano la calidad de vida. Esto lo dice todo. La nueva generación no le importa el cargo, no quiere trabajar más horas, no le importa, o sea, sí le importa la plata, pero no los corres con eso, no los corres con, si trabajas duro y vas a ascender y vas a ganar más, no le importa si eso le resta la calidad de vida, si no puede vivir bien. Y es cuestión de ver cómo hoy los trabajadores, sobre todo en muchas empresas, eh, están sumamente estresados, pasados de vuelta a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, no tienen vida, más allá de que supongamos que cumplen el horario de 8 horas diarias, están pasadísimos y yo lo veo a diario en las personas, en la gente que trabaja de empleado en empresas. Entonces, esa, ese cambio es inevitable. Es inevitable. Acuérdense, el 74% de los jóvenes están pidiendo eso. O sea, es mucho. O sea, no hay. Este artículo es buenísimo porque ya no hay tiempo y ya no se puede más uno hacer la vista gorda de lo nuevo que viene. Es mucho más fácil adaptarse y ver cómo adaptarse a la nueva generación y generar una cultura organizacional diferente, más inclusiva, más creativa, más de una red que tanto que sea, más que sea una red y no tanto jerárquica, tan dura, tan rígida, que es seguir con lo viejo y renegando y insistiendo en lo mismo. Pero continuemos para seguir profundizando en esto.
Este fenómeno no solo modifica las dinámicas internas, sino que también obliga a repensar los modelos de retención de talento. Las organizaciones que mantuvieron esquemas rígidos o exigieron una adhesión absoluta a la presencialidad se enfrentaron con dificultades para atraer a trabajadores jóvenes. Por el contrario, aquellos que ofrecieron ambientes diversos, oportunidades de formación continua y políticas de conciliación laboral y personal, lograron posicionarse como opciones atractivas. Acá está la evidencia clara de lo que venimos hablando. Adaptarse a lo nuevo es la forma más sencilla y fluida de retener talento joven y crecer y seguir avanzando y no quedarse no quedarse en el tiempo, para decirlo de una manera. Además, el enfoque sobre el bienestar, la generación Z, también valora el compromiso social de las empresas. Tres de cada 4 jóvenes encuestados por ADECO señalaron que eligen organizaciones que promueven la diversidad, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Este criterio se integró como parte de la evaluación que hacen al momento de seleccionar un empleo. Se fijan en todos. Esto para que vayan abriendo los ojos. Formación y digitalización. Otro de los rasgos distintivos de esta generación es su alta formación académica. Presentan mayores tasas de egreso del nivel secundario y mayor nivel de deserción que generaciones previas. También alcanzaron niveles superiores de educación universitaria en relación con los millennials y la generación X. Este capital educativo se complementa con una relación fluida con la tecnología. Los Centennial crecieron en entornos digitalizados, utilizaron Internet desde edades tempranas, aprendieron de manera autodidacta y se vincularon naturalmente con herramientas de inteligencia artificial. Las organizaciones que buscan integrarlos deben adaptar sus procesos para que la digitalización no sea un obstáculo, sino una herramienta de trabajo cotidiana. Es empezar a pensar con lo que ellos nacieron, en el momento en que ellos nacieron, en el momento que ellos se criaron y todo lo que van absorbiendo, que es diferente a la generación anterior. Entonces, es irrisorio no querer adaptarse. El peso demográfico de esta generación también juega un rol clave. Se cargó justo. El peso demográfico de esta generación también juega un rol clave. Hoy representan un 30% de la población y se proyecta que para 2050 ocuparán una porción aún mayor del mercado laboral. Por lo tanto, sus demandas ya dejaron de ser un asunto marginal y se transformaron en un elemento central para el diseño de las políticas corporativas. El 30% de la población del mercado laboral actualmente es de esta generación. O sea, un tercio de los trabajadores del mercado laboral es de esta generación. Y para el 2050 ocupará una porción mayor del mercado laboral. Esto significa que esto es clave, este dato, para empezar a entender qué es eso lo que se viene, que es hacia allá donde hay que dirigir la empresa, donde hay que dirigir el rumbo de las estructuras y de la cultura organizacional de crear algo nuevo, más consciente. Y la ontocracia es el camino. Avancemos. Nuevas condiciones del vínculo laboral. El cambio de prioridades no implica que los jóvenes descarten completamente la importancia del salario. Lo que mencionaba antes, no es que descartan completamente la importancia del salario, no descartan ganar plata. Sin embargo, el ingreso mensual pierde relevancia, deja de ser importante, cuando el entorno laboral no garantiza condiciones saludables. O sea, las condiciones que tienen hoy las empresas, que son pocas saludables, y eso se lo puedo discutir cualquiera, no eh, le resta importancia al tema de la plata. Las empresas que insisten en esquemas piramidales o en estructuras verticalistas
Las empresas que siguen insistiendo en esto, como hablábamos mencionar anteriormente, arriesgan perder a los perfiles más capacitados y dinámicos. O sea, los más cerebritos van a estar en empresas que se adapten a ellos y no al revés. Quienes estén todavía insistiendo en esquemas piramidales y en estructuras verticalistas, o sea, en las viejas estructuras, son los que van a atraer tal, trabajo de gente joven que no le queda otra y que están para cumplir y ya, y eso no rinde. En el tiempo no rinde. Lo que antes se entendía como una carrera profesional hoy se formula bajo el concepto de desarrollo integral, donde la posibilidad de aprender, cambiar de rol, acceder a capacitaciones y trabajar en proyectos significativos ocupa un lugar central. Ontocracia pura. Ontocracia pura. Cambiar de rol, como mencionaba en artículos anteriores, en un momento puede ser, para un proyecto específico puede ser el líder, para otro proyecto específico puede ser el operario, ir cambiando. En artículos anteriores está desarrollado esto. Acceder a capacitarse constantemente y trabajar en proyectos significativos que ocupan un lugar central. Proyectos con propósito. El propósito es el que dirige la empresa. Autocracia pura. Y quien trabaje en ese proyecto con un determinado propósito va a trabajar sintiéndose identificado y perteneciente a ese propósito y ocupando su propio lugar en ese proyecto. En este nuevo escenario, el éxito no se mide por el lugar que se ocupa dentro del organigrama, sino por la autonomía, la motivación interna, propósito, y la posibilidad de equilibrar el trabajo con la vida personal. Más claro, échale agua. El modelo tradicional de oficina como espacio de control y supervisión ya no resulta compatible con las expectativas de una generación que concibe el trabajo como un componente más de su identidad, pero no el único, como se venía haciendo. El trabajo era lo principal y lo primordial, más allá de que uno dijera lo más importante de la familia, pero se pasaba de, más horas del día trabajando, incluso cuando estabas supuestamente con tu familia en tu casa, seguías trabajando y eh, no dándole atención a la familia. Entonces, me permito dudar de eso. La aparición de este nuevo contrato laboral basado en la flexibilidad, el respeto por el tiempo personal y la sintonía con los valores sociales redefine el modo en que las empresas deben organizarse para mantenerse competitivas. Mantenerse competitivas. Eso quiere decir que con el tiempo, si no empezás a equilibrarte, empezar a modificar, empezar a reorientar todos sus esfuerzos y estructuras organizacionales internas de la organización hacia las nuevas generaciones, y no solamente esta nueva generación de 20 a 30 años, sino las futuras, sobre todo los chicos que son chicos hoy y que vienen con otra cabeza, que incluso los mismos padres le inculcan otra cultura, otra conciencia diferente a la que uno fue absorbiendo, van a, eh, van a dejar de ser competitivas. Las empresas que empiecen a vivir una cultura más dinámica, más de, de escucha, más de implicación en el propósito del negocio y saliendo de las jerarquías de la competitividad, de la competitividad insalubre, ¿no? O sea, si te tengo que pisar para yo ascender, te piso. Saliendo de eso, no hay forma de que la empresa no tenga éxito. Si empiezas a crear una cultura colaborativa, inclusiva en el sentido de eh, te escucho, por más de que recién empieces, de no creerte más que el resto porque tienes una jerarquía mayor. Todos esos cambios eh, son necesarios y es lo que se viene. Y empezar a adaptarse, o empezar aunque sea a pensarlo, ponerlo en duda. Bueno, a ver, empezar a observar. Empezar a observar en tu empresa, en tu negocio, empezar a observar compañeros de trabajo, etcétera. Che, al final, o sea, es cierto esto, hay un cambio, pero es cuestión también de ver el mundo, lo que está sucediendo, el caos que está habiendo en el mundo, en todos los segmentos, en todas las áreas, no es en vano.
Se están rompiendo las estructuras antiguas, se están rompiendo todo lo viejo, todo lo antiguo, la era de Piscis, que es lo rígido. Y estamos entrando en una nueva era, que es fluir, que es expansión, que es colaboración, que es generar redes, redes colaborativas, autonomía, seguridad, propósito. Y hay que adaptarse organizacionalmente a eso. Y quien sepa y quiera adaptarse a eso nuevo es quien va a ser competitivo y va a lograr los mayores éxitos a nivel empresarial. Sin más, espero que les haya gustado este aporte, que les haya servido, y nos veremos en el próximo video, en el próximo artículo, en el próximo análisis de la nueva empresa ontocrática. Muchas gracias.